diputada Norma Aceves de dirigirnos unas palabras y dar por inaugurado este foro de educación superior para personas con discapacidad en México que organiza la Red Juvenil por México. Muchas gracias, mi querido Yeshua. Me da muchísimo gusto recibirles esta mañana. Saludo con mucho gusto a quienes están integrando este importante presidium. A la doctora Estela Sotelo, bienvenida a la Cámara de Diputados. A mi compañera Mónica Herrera, compañera de batallas. A Jen, que es una gran aliada también de las mujeres, principalmente con discapacidad. Y por supuesto a Jesús, que es el articulador de este importante foro, en el que recuerdo aquella ocasión que nos conocimos físicamente, porque ya nos seguíamos por Instagram. Y lo primero que hizo fue mencionarme de este foro, allá por el mes de mayo, recuerdo perfecto, y se pasó el tiempo muy rápido. Y hoy estamos aquí. Pero antes de que yo inicie con mi mensaje, Jesús, si me permites, quisiera preguntarles a todas y todos cómo se encuentran esta mañana. Bien. Sí, con esas ganas para ser viernes. ¿Cómo están? Bien. Eso, con toda la actitud, porque ustedes traen toda la energía. Necesitamos que este foro sea no nada más el venir y escuchar de manera pasiva, sino que tengamos esta sonrisa, esta disposición de aprender y de compartir. Porque la agenda de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad no es un tema que solamente debe involucrarnos a nosotros, sino debe involucrarnos a todas y todos. Y para empezar voy a contarles una historia rápidamente. Cuando yo terminé la carrera, la prepa, venía este dilema en seguir estudiando o no, porque donde yo vivía, en el municipio que yo vivía en Hidalgo, no había una universidad cercana. Yo tenía que irme a Pachuca para estudiar una carrera. Yo quería ser psicóloga, porque me gustaba dar consejos, imagínense, y porque me gustaba mucho practicar y hablar. Y la realidad es que no había posibilidad, porque trasladarnos a Pachuca implicaba separar a mi familia, que mi mamá se fuera conmigo y que mi papá pues se quedara en el municipio, en Acatalaya, que es donde nosotros vivimos mucho tiempo, porque él tenía su trabajo. Pero estaba en otra alternativa, no estudiar y dedicarme al negocio de mis papás, una tienda de abarrotes que además me gustaba mucho estar. Pero había una vocecita en mí que decía que debía seguir estudiando, que era importante, que era lo que me iba a abrir la puerta a muchas posibilidades. Sin embargo, no estaban las opciones. Y un buen día recuerdo que fuimos a un tianguis a almorzar y ya por retirarnos me entregan un volantito donde decía justamente que en otro municipio que estaba a 20 minutos iban a abrir un campus de la Universidad del Estado, porque solamente iban a abrir dos carreras: sistemas y administración. Y entonces yo dije, de aquí soy, no hay psicología, pero voy a poder seguir estudiando. Y ya después que termine, pues entonces podré buscar la alternativa de estudiar psicología. Y ahora era, ¿qué carrera voy a estudiar? Sistemas o administración. ¿Cuál creen ustedes que elegí? Administración. Quedamos que ya estaban despiertos. Administración. Me fui con la lógica. Dije, no quiero números, quiero algo más fácil, me voy para la administración. Sin imaginar que ahí me iba a encontrar más números, ¿verdad? ¿No? Y entré a estudiar administración y la verdad es que lo disfruté, aprendí mucho, no crean que fue un sacrificio, porque también descubrí que en el área de recursos humanos podía desarrollar la parte de la psicología que a mí me interesa. Me gradué con una buena calificación, era una escuela que como era nueva, solamente había planta baja, entonces eso me facilitó mucho. Y les comparto esta historia porque la realidad es que las personas con discapacidad generalmente tenemos que terminar estudiando en los lugares donde podemos y no en los lugares donde queremos. Es así de sencillo. Ese es el mensaje esencial de este foro. Y es que la educación profesional es clave para la movilidad social de las personas,
porque permite hacerse de habilidades y conocimientos. La formación universitaria genera conocimiento, riqueza, innovación y pensamiento crítico, elementos necesarios para el desarrollo individual y social. El acceso a la educación profesional debe ser equitativo, incluyente e igualitario, para que todas las personas, sin importar su origen y sus condiciones sociales, puedan ingresar y recibir la misma información, pero también permanecer y lograr egresar de manera óptima. Esta aspiración debe ser posible y deben buscarse los mecanismos para que esto suceda. Pero para nadie es un secreto que las personas con discapacidad tenemos un menor acceso a la educación, y no solamente a nivel universitario, en todos los niveles, y que conforme avanzan los grados académicos, nuestra presencia en las universidades es menor, ya lo decía Yeshua, 1 de cada 20. Más aún, la presencia de personas con discapacidad intelectual es mucho menor en comparación de grupos que presentan otros tipos de discapacidad. Incluso se dan condicionantes como que las personas con discapacidad visual o auditiva tienen poco y a veces no acceso a ciencias exactas o a las ingenierías. La primera premisa para explicar esta inequidad tiene que ver con que los métodos de enseñanza desde la educación inicial no están diseñados para una población diversa. La educación, como cualquier otra actividad humana, está pensada en las mayorías, por lo que el acceso para grupos minoritarios siempre es especial, específico, incluso extraordinario. Por ello, el acceso de las personas con discapacidad en la universidad siempre sugiere un reto, un aprendizaje nuevo, un acto de voluntad, una experiencia distinta y sobre todo un esfuerzo doble. Las universidades, cuando reciben alumnos con discapacidad, usualmente trabajan en base a esfuerzos individuales. ¿De quién? De profesores, de autoridades, de alumnos y de otros miembros de la comunidad escolar. Como se dice comúnmente, vamos aprendiendo sobre la marcha. Es difícil ver que la comunidad escolar se involucre en la tarea de la inclusión de las personas con discapacidad. Por ello, cuando ingresa un nuevo estudiante, el aprendizaje comienza de nuevo. Es una adaptación temporal, reitero, individual. No hay ningún tipo de seguimiento o de memoria sobre el paso de las personas con discapacidad en las universidades. En consecuencia, la oferta sigue siendo limitada y, por supuesto, excluyente. No basta, pues, con la voluntad individual de una parte de la comunidad escolar. Hace falta, en primer término, el reconocimiento de que la educación en todos sus niveles no es accesible para las personas con discapacidad y de forma más excluyente para grupos de personas con un tipo de discapacidad específica. En segundo término, hay que rediseñar la forma en cómo se enseña y cómo se aprende. Las adaptaciones individuales usualmente dan resultados parciales, porque siempre hay una parte del contenido o de las actividades escolares, incluyendo las no curriculares como el deporte, que no son accesibles para las personas con discapacidad. En este rediseño es importante la participación de las personas con discapacidad, pero sobre todo que las universidades tengan verdaderamente el compromiso de incorporar a este sector de la población de manera permanente a la comunidad escolar, como docentes, como académicos, como trabajadores, etc. Porque el estudiante, dada su naturaleza, es un integrante temporal de la universidad. Finalmente, las personas con discapacidad debemos ser también mucho más participativas en los espacios escolares. El primer paso para la inclusión es incluirse. Necesitamos demandar más espacio, colaborar con las autoridades universitarias y hacer una presencia constante. De pronto decimos, no voy porque no es accesible.
pues vamos, para enseñarles que no es accesible. Tenemos que formar parte de las comunidades escolares. La inclusión es un camino de ida y vuelta. Las personas con discapacidad debemos acercarnos a las universidades y proponer las acciones para el diseño de la enseñanza. Pero también debemos construir desde nuestra experiencia, sobre todo quienes hemos tenido la oportunidad de acceder a las aulas. Como dijera José Vasconcelos, la educación es la vocación académica del individuo, pero no tiene ningún provecho si no está encaminada a la proyección de la sociedad. Por eso, amigas y amigos, señalo la importancia de este foro, porque hoy más que nunca tenemos que trabajar en equipo. Cada uno, desde su trinchera, puede aportar un gran granito de arena para lograr que más universidades abran las puertas, que asuman este compromiso real, no solamente porque llega un estudiante, sino porque ya tiene que ser una situación cotidiana. Por eso una de las iniciativas que hemos presentado justamente tiene que ver con que en todas las universidades exista ya un área específica, llámese una subdirección, una coordinación, una jefatura, como sea, pero que se encargue específicamente de todos los temas que tienen que ver con la inclusión a la educación de las personas con discapacidad, para que sea un tema cotidiano, para que no tenga que ser algo extraordinario porque llegó un alumno y no estábamos preparados. Esto tiene que ser permanente y ustedes forman una parte importante para que esto sea posible. Así que vamos a escuchar las intervenciones del día de hoy. Seguramente nos darán un panorama mucho más amplio de las experiencias, de cómo lo han vivido, pero también de lo que falta por hacer. Así que en ese sentido, pues siendo las 11:37, damos por inaugurado este importante foro. Les damos la bienvenida y pues adelante.